Saludos a mis hermanos, Dios los bendiga, les habla el pastor Salomón de la Cruz. Creo que sobre esta temática hay varios rubros que se están poniendo en la mesa y ayuda mucho para la investigación sobre el tema por ejemplo, de los hijos de Dios, los hijos de las hijas de los hombres, que allí está contrastándolos, ¿verdad? Es muy interesante. Al respecto hemos dejado ya una ponencia larga, no vamos a repetir esa temática, ya lo hemos tocado, pueden buscar en la página de YouTube Instrucción Teológica de las 6 fases cósmicas en la Tierra antediluviana. Ahí damos una explicación muy detallada sobre esa temática que hacemos, ¿verdad? Bueno, pues damos la argumentación. Un poco diferente a la presentación, pero esta presentación pues ya ustedes tienen que conocerla, no la vamos a hacer motivo de controversia, ¿verdad? Pero es bueno conocerla. Bueno, respecto a lo que ahí se ha comentado de ver la desnudez, también hay varias escuelas, ¿verdad?, de interpretación. Me parece, me parece que es correcta la presentación en ese aspecto que hace el doctor Benjamín, y precisamente porque, por ejemplo, cuando tú vas a la explicación hebrea de Levítico 18, versículos 7 y 8, lo voy a leer para que puedan captar el sentido que ahí se está diciendo. Levítico 18, 7, 8 dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Ya todos sabemos que allá, cuando se habla de desnudez, no solamente se está refiriendo a un acto físico de la desnudez del cuerpo, sino que hay un eufemismo, ¿verdad? Una figura que abarca tener incluso relación. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es interesante eso. Es la desnudez de tu padre. O sea, cuando descubres la desnudez de la mujer de tu padre, pues prácticamente estás descubriendo la desnudez de tu mismo padre. Es allá muy clara esa razón. Entonces, cuando dice que, que allí en este caso Cam descubre la desnudez de su padre, no precisamente en forma directa de él, sino indirecta, como en este versículo que es el 8, que precisamente estoy hablando de Levítico 18, versículo 8, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de la mujer de tu padre es la desnudez de tu padre. Eso es interesante en ese sentido, ¿verdad? O sea, tiene lógica ese sentido de interpretación, y de ahí viene la maldición sobre Canaán. Con todo, tenemos que tener un equilibrio al hablar de todos esos procesos, porque muchas veces se caen exageraciones a tal punto que se llega a ver a las personas que están malditas, ¿no? Por así decir, excluir. Realmente el hombre, desde luego que cuando peca, igual la maldición viene sobre toda la tierra y sobre todo, ¿verdad? Entonces es interesante que sin embargo, pese a todo lo que produce la maldición del pecado, Dios nos sigue buscando, nos sigue amando, y no podemos enseñorearnos de nuestros semejantes, que son nuestros hermanos. Al fin y al cabo son nuestros hermanos, ¿verdad? Que es lo que prácticamente se está viendo, que todos procedemos de un mismo linaje que Dios hizo, ¿verdad?, a todos los seres humanos. Entonces es importante mantener un equilibrio en este sentido, en la comprensión, y saber que Dios siempre es un Dios restaurador. Yo tengo una temática un poquito más sobre lo que se ha discutido sobre el árbol de la vida, y voy a ampliarlo en próximos audios. Voy a concentrarme a hablar del árbol de la vida. Bien, mis hermanos, sobre el tema del árbol de la vida, me gustaría que vayamos a dos pasajes. El primero, donde vamos a concentrar, y voy a comenzar con la revelación más plena, para luego regresar a la primera revelación. La razón por la que lo voy a hacer así es que podemos encontrar
Podemos encontrar muchísima información ya en el último libro de la Biblia. En el primer libro de la Biblia sí se nos mencionan algunas historias que no hay muchos detalles, pero en el último libro ya se nos va completando el panorama y sí vamos a regresar al Génesis, pero primeramente vamos a comprender lo que en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2 nos enseña. Vamos a concentrarnos al tema del árbol de la vida. Miren, la descripción que se hace de la ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 22:5. Toda esa porción habla de una ciudad que es real, que es literal, así como el Edén fue real, ¿eh? Esta ciudad prácticamente es el paraíso, ya el paraíso de Dios, que aquí se encuentra prácticamente redimido, restaurado, y es la Nueva Jerusalén. En esa ciudad hay un río que sale del trono de Dios y del Cordero, así dice el 22:1. Esa no debe confundirse con el río milenial que habla Ezequiel 47, que también, al igual que este, representa al Espíritu Santo, y que Zacarías 14:8 también habla de un manantial, que son mileniales ambos, ¿eh? Esto es ya no del milenio, sino de la ciudad, que es la ciudad eternal, la Nueva Jerusalén. Estamos hablando de la eternidad. Dice que ese río pasa por en medio de la calle. Literalmente el griego da a entender una gran avenida o paseo o una calle ancha. Ancha. Es interesante porque el término que se utiliza para calle ancha contrasta con las calles pequeñas, los caminos pequeños del tiempo de Juan. No existían ese tipo de calles, mucho más anchas que las avenidas de Roma que se habían construido. En esa calle de la ciudad, que era una prácticamente calle ancha de la ciudad, había pasado un río y que imponente estaba a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 tipos de frutos cada mes, que así lo entienden algunos, ¿verdad? En este sentido no debe de llevarnos a prácticamente a discusiones innecesarias, sino entender que puede haber muchas explicaciones al respecto y que nos pueden dejar a nosotros con la mentalidad abierta para análisis, ¿cómo no? Entonces el árbol, si ustedes leen el versículo 2, era lo suficientemente grande de modo que cruzaba en ambos lados y a lo largo de todo el río, como una especie de bosque hermoso, un paseo, paisaje, que estaba en medio de la calle. Recuerden, el río en medio de la calle, grande calle, y en ambos lados estaba el árbol. Por tanto, había acceso privilegiado para las multitudes de los que habían sido salvos y que ya habían entrado en esa ciudad. Recuerden que en esa ciudad solamente entraron los salvos, así que todos los salvos prácticamente tenían la oportunidad de acceso en todo lo largo del río, que abarcaba en medio de la única calle ancha que estaba allá. Entonces es interesante que en vista de que ni árbol ni vida, la palabra árbol ni la palabra vida tienen artículo aquí, ustedes pueden buscarlo, comprobar lo que digo en el griego, no tienen artículo, es árbol de vida, es la traducción, había árbol de vida, esa es literalmente es lo que dice, había árbol de vida, el versículo 2, 22:2. Y por la ubicación imprecisa del texto sobre ese árbol, pues algunos especialistas, que no debe ser tomado como locura, sugieren que en medio de la gran avenida de la ciudad, a todo lo largo de ella, fluye el río. Interesante la palabra fluye, porque la palabra fluye procede del trono de Dios, así como se dice del Espíritu Santo en Juan 15:26, que procede del Padre. Se refiere al Espíritu Santo. Tal vez es una simbología igual, pero es algo literal en este caso. Dice que en ambos lados del río está el árbol de vida. En ese sentido, cuando dice árbol de vida, algunos sugieren que se refiere a árboles que están en ambos lados del río.
Y otros sugieren que hay 12 árboles, por tanto el fruto no es del mismo árbol, sino que cada árbol en meses intercalados dan un fruto. Pues no vamos a pelearnos por esas conjeturas que suenan interesantes, ¿eh? Otros sugieren que lo que significa cuando dice dando cada mes su fruto es que todo el año, por tanto, por siempre hay fruto. Eso es lo que significa. Ese es el mismo modo en el que se refiere al árbol de la vida que estaba en medio del huerto, dice Génesis 2:9. Y era privilegio del hombre en estado de inocencia, privilegio tomar de ese árbol. Era su privilegio en estado de inocencia, privilegio que perdió con la desobediencia, pero que ahora, en este capítulo, después, ya en la vida eterna, tiene el privilegio de acceso a comer de ese árbol. Entonces, si vamos en ese mismo entendimiento, en esa misma línea de pensamiento, nos vamos a dar cuenta que antes de pecar el hombre sí tenía ese acceso a la cosecha del fruto de ese árbol. ¿Cómo lo tendrán los salvos en la Nueva Jerusalén? O sea, si vamos vía comparación, en la eternidad, cuando tengamos cuerpos ya glorificados, vamos a tener acceso directo de nuevo al privilegio de comer del fruto del árbol de la vida. Qué interesante, ahorita vamos a ver en qué sentido está hablando. Aquí lo que está mostrándose es que hay una cosecha fresca mes tras mes, y lo que se enfatiza es la abundancia y la variedad de la provisión divina, que está prácticamente, si nosotros lo vemos ya espiritualmente, está ilustrando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es en singular el fruto multisabor, porque aparecen 9 aspectos del fruto en Gálatas, del fruto, no de los frutos, sino del fruto. Por eso dice, dando cada mes su fruto, igual, en singular, el fruto, un fruto multisabor, que no son 9 nada más, sino que multisabor, que ahí se presentan 9, pero que hay otros más, como la justicia y otros más, ¿no? Bueno, tan abundante es su vitalidad de ese árbol que produce cosechas mensuales. La expresión que aquí es griega es muy interesante, porque sugiere que el árbol produce 12 clases de fruto cada mes. Catameina hecastón. Esto quiere decir 12 clases de fruto cada mes. O sea, no, lo que está diciendo es que no existe cosecha semejante actual en la tierra. Eso no existe, solamente es un árbol único en ese sentido. Es un tipo de árbol único. Y sus hojas, dice, son para la sanidad de las naciones. Esto es muy importante porque recuerden que es la Nueva Jerusalén ya, la ciudad de los salvados, de los que ya tienen cuerpo glorificado. Entonces el término griego para sanidad no es el que siempre se usa cuando se habla de la enfermedad del cuerpo, que es una palabra griega, sotería. De hecho, cuando se habla de la doctrina de la sanidad, es sotería. Cuando se habla de la doctrina de la salvación, es sotería. La palabra sotería es salvación del alma o sanidad del cuerpo, es sotería. Pero aquí no se usa la palabra sotería, que es la salvación del alma o curación física, sino que aquí se utiliza un término griego cuando dice que es para la sanidad. Me llama mucho la atención ese término, ¿no? O sea, realmente me emociona porque el término griego que ahí se usa, que las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, o sea, de los salvos, de las naciones que están salvos, que viven ya en la Nueva Jerusalén, es la palabra terapeian. Terapeian es de donde viene la palabra terapéutico o terapia. Terapeuan se quiere decir proveedora de salud. O sea, la idea que se proporciona aquí es de un servicio o una ministración. O sea, las personas son ministradas. O sea, cuando llegan a experimentar la presencia del fruto de ese árbol, del Espíritu Santo, puedo decir, ¿no? Y prácticamente es una
promoción, de disfrute de la vida de la nueva ciudad. No sé si es una especie de convocatoria en el que llegan a disfrutar en ese festín, ¿no? Y como un impulso para que continúen trayendo gloria y honor a la ciudad. Bueno, la función de las hojas entonces no es producir, como lo traduce en nuestra Biblia, sanidad, sin pues que no es algo que sería necesario, ¿no? Sino promover el bienestar de las naciones para que éstas puedan seguir disfrutando, o sea, no se canse de disfrutar las bendiciones de la ciudad santa y sigan trayendo su gloria y honor. O sea, es una forma como de refresh. Es interesante eso, no es algo sublime, y es posible que esa sea la función que tenía en el Edén. El árbol, y que no estaba prohibido, sino que tenía el acceso para continuar en esa vida, mantenimiento de esa vida, porque no, lo único que estaba prohibido era un árbol, el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre pecó, ¿qué es lo que sucedió? Vamos al principio. Cuando el hombre pecó, el Señor, que es Dios, Yahweh, Dios les impuso un correctivo a sus desobedientes hijos, pero es interesante que no los desheredó, sino que prácticamente les siguió dando sustento, ahora con plantas del campo, ya no con ese árbol que no tenían ellos necesidad de sembrar, sino que ya estaba plantado, y sino que ahora ellos tenían que plantar árboles del campo. Y también incluso luego son dos cosas, árboles y pieles, ¿verdad? Árboles y los animales que usa para que les ponga vestiduras. De hecho, los mismos árboles fueron usados primeramente para vestirlos. Son árboles de hojas de higuera. De allí que hay dos cosas, ¿verdad? La lana, que representaba los animales, y el lino, que ahí prácticamente igual representaba las plantas. Bueno, es lo mismo en el principio de hojas de higuera para envolverlos y pieles de animales. Son dos cosas, ¿verdad? Que hay allá. Comida y vestido. Son dos cosas que aparecen allá, cosas que actualmente se han comercializado y que se ha usado, ver algo que Dios ha puesto a disposición del hombre para que el hombre pueda mantenerse y no muere inmediatamente, sino que le quede un respiro, un pequeño respiro de lo que hubo un día antes de que el hombre caiga en desobediencia. Continúo. Ahora el Señor dice para que no sea como uno de nosotros. Estamos en el capítulo 3 de Génesis ya. De nuevo volvimos a la historia de cómo se perdió ese Edén. Y él dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Eso yo lo entiendo como una ironía. O sea, lo que el Señor está diciendo, recuerden que eso vino en base a una mentira del cual no podemos prescindir porque fue basado en una mentira que le propuso la serpiente que estaba siendo utilizada, que prácticamente vino de un orden que quiso introducirse dentro del lugar perfecto, porque es así como vino la introducción del mal. Lo que el Señor está diciendo irónicamente cuando dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, es una ironía. Lo que está diciendo el Señor es, vaya qué buen aspirante a Dios con D chica, un Dios pecaminoso, sí que es un Dios, en D chica, Eso es lo que está diciendo, es una ironía. Se los dijo a ellos para despertarlos y humillarles, o sea, y ante esa vergüenza de ustedes ya se creen dioses, no, vaya que son dioses de chica. Así que es la misma pecaminosidad de Satanás, no lo olviden. Así como para llevarlos a tomar conciencia, él está haciendo eso para que ellos tomen conciencia de su pecado, de su locura, y que procedan a un arrepentimiento. Así que los llena de vergüenza para que le busquen. Y eso es lo que siempre Dios trató de hacer, ¿verdad? Los confronta con su pecado para que lleven a un arrepentimiento de lo que han hecho y vuelvan al camino, a recuperar el camino perdido. Y bueno, ¿qué hizo? Los echó del huerto,
No solo porque habían tomado del árbol del conocimiento, sino que ahora dice que los echó para que ya no tomen del árbol del cual ellos tenían privilegio. O sea, seguían teniendo el privilegio al árbol de la vida, pero ahora los expulsa para que ya no vuelvan a tomar, ya no sigan tomando de ese privilegio, porque ahora ya no tienen ese privilegio realmente. Si van, aunque él no ha dado una sentencia de que no, pero ahora dice que no tomen. Al tomar del árbol de la vida, representa una dependencia continua de Dios, porque eso significa, ¿no? Que el hombre no tiene vida eterna inherente, ¿eh? Eso es muy interesante, ¿eh? El hombre no tiene una vida eterna inherente, sino que como tomas continuamente el árbol de la vida, habla de una dependencia continua de Dios. O sea, el hombre, no se le olvide, no es Dios. Y esto es algo muy importante. Eh, en, este, en este estado pecaminoso, prácticamente tomar del árbol de la vida pecaminosamente, ya no inocentemente, ya no puramente, ya no bajo el estado de inocencia, sino que ahora tomar del árbol de la vida en estado pecaminoso, haría que el hombre se pavoneara de vivir para siempre, aunque en pecado. Pero, y eso lleva a dos resultados. Número uno, orgullo, y número dos, perdición eterna. Orgullo, ¿por qué? Porque, yo puedo vivir eternamente, porque hay una media verdad en lo que dijo Satanás por medio de la serpiente. No moriréis, sino que seréis como Dios. Y perdición eterna sin derecho a ser salvo. O sea, ¿por qué sin oportunidad para salvarse? Porque al tomar y a comer del árbol de la vida en estado pecaminoso, esto llevaría en un estado de insalvable, como el estado de los ángeles caídos. Porque en el estado eterno, que es la inmortalidad, o más bien dicho, en el estado sin fin, porque vamos a usar los términos eternidad e inmortalidad para exclusivamente a el estilo o el tipo de vida, el de vida de Zoe de Dios, la vida eterna de Dios. Pero vamos a decir a un estado sin fin, sin Dios. Y en ese estado sin fin, sin Dios, en el que se entra, no existe el arrepentimiento, porque entrarían en un estado que es al igual estado que los ángeles, es un estado espiritual. No existe en ese estado no existe ya el arrepentimiento, ya que el arrepentimiento es una condición del orden temporal presente. Y cuando él toma del árbol de la vida, entra en ese estado sin fin, de tal manera que ya no puede haber reversión, es decir, ya no está en el orden temporal, sino en el orden sin fin. Así que antes de la muerte puede arrepentirse, después entra en el estado sin fin. Así que al tomar del árbol de la vida en estado pecaminoso, entra en un estado sin fin, en un estado espiritual donde no existe el arrepentimiento. Bueno, y al tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, prácticamente cayó en pecado, o sea, al desobedecer. Recuerden esto, cuando él toma del árbol de la ciencia del bien y del mal, cae en pecado al desobedecer. Pero si él hubiera alargado su mano a la fruta del árbol de la vida, bueno, por un lado, haría nula la sentencia de su muerte física que Dios había decretado cuando dijo, no comáis de ese árbol, porque del árbol de ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y entonces el árbol de la vida lo iba a introducir en un estado en el que dice, ¿dónde se cumplió la promesa de Dios? Aunque iba a ser condenado, pero él necesitaba pasar por esta experiencia. Y entonces no se iba a cumplir la muerte física que Dios había pronunciado contra él, porque iba a pasar sin experimentar la muerte física, pasar directamente al estado sin fin. Entonces es interesante eso, ¿no? ¿Y saben qué? Se iba a convertir en un monstruo terrorífico sin fin, en un universo, iba a ser un ser insalvable y condenado igual que los demonios. Qué tremendo lo que le esperaba, ¿eh?
la monstruosidad, o sea, que ahí se ve la gracia de Dios al decir que no tome acceso, o sea, al árbol de la vida. Si ya cometió ese error, que no caiga en un error mayúsculo. Y entonces se ve la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que siempre ha estado presente, la gracia de Dios. Pudo haberlo echado fuera del mundo incluso, porque en Job 18:18 lo dice, que echará fuera del mundo. Lo pudo haber hecho, pero solo lo echó fuera del huerto. ¿Se dan cuenta la misericordia de Dios? Fue mandado entonces a cultivar la tierra de donde fue tomado, porque ya no tenía más acceso al árbol que le daba vida. Así que él tenía que sembrar sus propios árboles para que coma, pero podía mantenerse entonces en forma temporal con una vida transitoria un poco o más o menos extendida, ya no por siempre, pero más o menos extendida hasta que prácticamente con la llegada del Redentor viniera de nuevo la oportunidad del acceso al árbol de la vida. Así que mientras temporalmente puede él sembrar sus propios árboles y tener una sombrita de lo que es la vida, pero apenas, apenas. Entre tanto, la misericordia de Dios le permite trabajar él mismo la tierra con el sudor de su frente, como dice en Génesis 3:19, para tener mantenimiento de su vida temporal como una simple, dicho, sombra de la verdadera vida que tenía en el huerto, que es prácticamente el huerto, era su verdadero hogar. Y esto es, déjeme decirle, hermanos, esto es una historia muy triste. El hombre perdió su hogar, se convirtió prácticamente en un extraño en su propio hogar. Tú no puedes entrar a tu hogar ya, al hogar que te pertenecía, y no puedes continuar con la verdadera vida. Ahora estás expuesto a la muerte, serás un muriente, ya no estarás en la tierra de los vivientes, estarás en la tierra de los murientes. Y entonces al ponerle el Señor querubines, le puso querubines y una espada extendida. Son dos cosas, querubines y una espada extendida para impedir el camino al árbol de la vida. Esto, ¿qué cosa era? Esto era una clara señal de 5 cosas. Al ponerle querubines y una espada encendida, querubines guardianes y una espada encendida, hay 5 señales que estaba dándole el Señor. Primero, le estaba diciendo que Dios estaba disgustado con él, que su relación con Dios había sido claramente rota y que esa vida que otrora tenía, ese privilegio y ese acceso al árbol de vida, ya lo había perdido. 2. Los ángeles estaban en guerra contra él porque son querubines los que le pusieron como guardianes. ¿Por qué? Los ángeles habían tenido la misma experiencia en otro tiempo y ahora resulta que tenemos otro enemigo que quiere ser Dios con D chica, que quiere esos privilegios de prácticamente de la deidad. 3. El camino al árbol de vida estaba cerrado. Es lo que te está diciendo eso. Dice, ya se cerró el camino al árbol de vida. Ya no tienes el acceso, ya no puedes llegar a ese sitio. Por lo tanto, todos los intentos, cualquiera que sean los caminos, por medio de la ciencia, por medio del esoterismo, por medio del gnosticismo, por medio de la religiosidad, por cualquier medio, ya está cerrado. Ya no tienes que hablar con los ángeles para que te den acceso, a menos que sea un espíritu malvado. Entonces te va a llevar a un falso árbol de la vida, porque son expertos en plagiar ellos. 4. También está diciendo que la promesa de inmortalidad de la serpiente era falsa. Y por lo tanto, todo lo que le había dicho la serpiente llegaron a la realidad de que era un plagio. Había adulterado la palabra de Dios y ella cayó en él. En quinto lugar y último, ya se puede acceder ya no se puede acceder al árbol de modo natural, como lo hacían en el tiempo de su inocencia, cuando simplemente alargaban la mano y tomaban, sino que ahora con la introducción del pecado ya no se puede tener acceso
al árbol de la vida. Así que estos guardianes vindicaban, ¿qué cosa? La santidad de Dios contra el orgullo presuntuoso del hombre caído. O sea, luego de haber sido algo tan natural la vida inmortal y no valorarla. Por eso dicen el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ahora no puede volver a su hogar porque ¿saben qué? Resulta que ahora se le ve como un intruso. Lo que hizo el enemigo de sus almas. Todo esto es el costo del pecado, pero un pecado bajo un engaño. Un engaño. Este engaño ha sido por todas las edades, por todos los tiempos, por todas las épocas. El engaño de Satanás, que ha intentado poner enemistad entre Dios y los seres humanos, porque ¿saben qué? Dios usará a los seres humanos, especialmente al Hijo del Hombre, para aplastar la cabeza de Satanás. La única esperanza, ¿saben cuál era? De volver a ese hogar que se perdió, de volver a comer de ese árbol de vida y experimentar la vida verdadera. La única esperanza era la llegada de la simiente de la mujer y de nuevo tendríamos acceso al árbol de la vida. ¿En dónde? En el nuevo Edén, que es la nueva Jerusalén, la de arriba, no la de la tierra. Entonces, vamos de vuelta al paraíso. Esto es algo muy interesante porque regresamos de nuevo al paraíso. No se podía regresar a la vida eterna por ningún otro medio engañoso, por medias verdades, por descubrimientos científicos o basados en descubrimientos humanos o de la élite. Tampoco en el plagio del árbol de la vida, como la cadena de la genética, que es parte del gran engaño. El regreso no es por ningún medio humano, ni sobrenatural, sino por espiritual, es decir, por medio del Espíritu Santo. Sí, había una sombra de verdad en la mentira de Satanás, que ellos serían como Dios. Como lo hay también en el plagio de Satanás, en todos los plagios. Satanás ha plagiado todo, Por eso es importante que aprendamos a distinguir en ese plagio. Él usa lo de Dios y lo pervierte. No caigamos en su engaño. ¿Y saben para qué lo pervierte? Para que no creamos a la de Dios. Ante este plagio, ellos tendrían que decidir si era Dios o era Satanás quien mentía. ¿Y saben qué? Decidieron que era Dios quien mentía. Eso es falta de fe. Por eso en la lista de Hebreos 11 de los hombres de fe, ellos no aparecen, porque no son hombres de fe, sino que están en la lista negra de los que dudaron de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué razón viene esa duda? Porque el propósito de Satanás es plagiar lo de Dios y que ya no creas lo de Dios. Y esto es algo muy interesante. Podemos hablar mucho sobre lo que es los diferentes plagios y que ha llevado a muchos creyentes a ya no creer la verdad de Dios, incluso hasta querer satanizar lo de Dios, condenar lo que es de Dios mismo. Así que tengamos mucho cuidado, no caigamos en la mentira de la serpiente. Saludo el pastor Salomón desde Cozumel, y la razón por la que continúo con el tema del árbol de la vida y ahora también del engaño de la serpiente es que precisamente la infiltración que se ha estado mencionando fue desde el inicio en el huerto del Edén, y vamos a conocer sus estrategias, la manera que se fue gestando, desarrollando. Eso nos va a ayudar y nos da pie para que se vaya desarrollando, ¿no? la temática y ayude un poquito en este aspecto. Bueno, la serpiente en realidad dice la verdad, pero en forma engañosa. Esa es una de las frases que un erudito acuñó, y es muy interesante porque las verdades dichas de forma engañosa son cautivantes y son más peligrosas que la mentira pura, que la mentira fragrante, por así decir. Miren, la plática de la serpiente, estamos hablando de Génesis capítulo 3, que es la forma en que ha operado la serpiente, Satanás, y prácticamente inicia con una dilución, se va diluyendo el mandato del Señor. El mandato
Por eso precisamente dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales, y la palabra astucia que aparece es neutral, no es algo necesariamente malo, sino que es la misma palabra que dice que la mujer que le llamó, se traduce sabiduría, le llamó la atención para el árbol para alcanzar sabiduría, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Fíjate que aquí llama la atención porque así era la serpiente, astuta. Eh, bueno, en ese sentido, esa serpiente inicia su diálogo con la mujer en el 3:1, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y con una pregunta que lleva un fin, un propósito, y que por cierto, en forma directa, jamás la serpiente le dice a la mujer, toma, come, nunca se lo dijo, no. Lean bien la forma de modus operandis de la serpiente. Lo que está haciendo en primer lugar en esa pregunta es diluir el mandato, porque había un mandato, el hebreo es Shiva. El término Shiva aparece cuando el Señor da el mandato en 2:16, cuando dice, y Shiva, Jehová, mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, o sea, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, fíjate que es un mandato. Aquí había un mandato, había un mandamiento, como en cada trato de Dios, en cada dispensación, hay un mandato, hay un mandamiento. Esto no eran los 10 mandamientos, ni cuando viene el mandato para Abraham eran los 10 mandamientos. Pero es un mandato específico en este trato. Ni siquiera, por ejemplo, cada una de las épocas, lo más importante es cumplir el mandamiento de Dios, el mandamiento específico que Dios te da. Por ejemplo, cuando el Señor, aquella noche en el que fue entregó mandamientos a sus discípulos. Es el mandamiento dentro del contexto del nuevo pacto. No son los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos específicamente fue entregado en el contexto del pueblo de Israel, ¿verdad? En el pacto mosaico. Pues es interesante aquí hay un mandato, y eso lo diluye la serpiente, porque dijo con que Dios ha dicho, pero aquí el término no es dicho, sino el término hebreo Shiva, que incluso cuando lo juzga en el 3:11, le reclama ese mandamiento y dijo, Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No, Shiva, te mandé, Shiva, no comieras. O sea, aquí es interesante que él diluye el mandamiento cuando dice con que Dios ha dicho. Específico que había acá un mandato de Dios y lo diluye a un mero con que Dios ha dicho. O sea, le resta la autoridad como mandato y simplemente se convierte en un dicho. O sea, que la escritura en ese sentido, o la palabra de Dios, que en ese sentido era oral, no estaba escrita, solo es un dicho, pero no es un mandamiento. O sea, no tiene una autoridad de mandato de Shiva. Y es interesante, luego que hace eso, que dice con que Dios ha dicho, la serpiente exagera ahora el mandato. Esto se llama un legalismo. Ahorita continúo. Al afirmar la frase con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense qué interesante cómo presenta una exageración legalista al mandamiento del Señor, al decir con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Qué interesante, que no comáis, o sea, ahora no solamente es de todos los árboles del huerto puedes comer, sino que ahora él completamente lo cambia, es decir, no comáis de todo árbol. O sea, incluido ahí el árbol de la vida. O sea, le está diciendo, con esa frase está incluyendo que ni siquiera del árbol de la vida puede comer. Vean que la mentira de la serpiente, cómo exagera. Porque esa es la forma, el modus operandis de la serpiente. Por un lado, cuando dice con que Dios ha dicho, es caer en un antinomianismo. Pero por otro lado, cuando se exagera el mandato, se cae en un legalismo.
que aquí con esa frase que dice no puedes comer de todo árbol del huerto, está incluyendo como si Dios le haya dicho que no coma del árbol de la vida. O sea, es una exageración. Y es que el legalismo así es, ¿eh? Por un lado, el antinomianismo que dice, ¿sabe qué? Puedes hacer lo que quieras, vivir como quieras, no hay ningún mandato de Dios. Eso es una mentira diabólica. Pero por otro lado, el legalismo también es una mentira diabólica. O sea, que no puedes comer de todo árbol del huerto, de ninguno puedes comer. O sea, ya es una exageración. Y el legalismo sí es una dilución de la palabra de Dios, porque es una exageración. Y caen muchos creyentes en el legalismo de tal manera que aún prohíben lo que Dios no ha mandado a prohibir. Y eso es una cosa interesante, ¿no? Tergiversando el permiso de Dios de comer de todo árbol, porque aquí hay un permiso de Dios. Entonces, aquí fíjense que es un punto muy interesante. Por eso yo decía al principio que hay que tener, o más bien en la plática anterior, que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado de qué cosas nosotros aprobamos y qué cosas desaprobamos y cómo lo desaprobamos, ¿no? Porque de pronto se condenan cosas que Dios no ha mandado, o sea, no ha condenado, y eso es un legalismo, pero que es también caer en la mentira de la serpiente. Yo entiendo que cuando se diluye, cuando el mandato de Dios ya no es mandato, sino que hay un antinomianismo y que se vale de todo, eso es mentira de la serpiente. Pero cuando se dice no se vale nada, también es mentira de la serpiente, porque uno es antinomianismo y otro es un legalismo. Así que una pregunta que aparentemente era inocente se convierte en una trampa. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando hacemos preguntas, si estamos preguntando para saber o estamos haciendo preguntas a modo de malicia, ¿no? Como en este caso, había una malicia detrás que se estaba desarrollando. De hecho, el sutil propósito era crear duda sobre la libertad que el hombre tenía, o sobre la libertad que esa mujer poseía. Y prácticamente lo que hace la serpiente, fíjense que es interesante porque le ayuda a descubrir que el hombre sí tiene la posibilidad de elegir su independencia y de decidir su propio destino. O sea, le ponen en las manos algo que le va dando pie para tomar una decisión, aparte de la decisión hecha conforme al mandamiento divino en su vida. Entonces, aquí es muy interesante entonces la propuesta de la serpiente y analizar la metodología de los dos extremos, ¿verdad? Miren, la corrección de la mujer, desde luego que es válida, pero ¿saben qué decepciona? Que es imprecisa. Y yo por lo menos voy a presentar prácticamente unas cuatro imprecisiones, ¿no? En el que encuentro una falla enorme, cuatro formas encuentro una falla enorme en esa expresión, porque aunque todavía sigue reconociendo parcialmente la bondad de Dios, la declaración de la mujer muestra que ya tenía cierta espinita y la vamos a estar analizando. Esa corrección que ella da cuando la serpiente le dice, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ella corrige, pero hace una apología de la bondad de Dios parcial, y eso es algo muy peligroso. La primera imprecisión está en el hecho de omitir la palabra todo, porque ella bien pudo haber respondido de todo fruto de todos los árboles, del fruto de todos los árboles podemos comer. ¿Por qué? Porque la palabra todo es precisamente una palabra que estaba contenida en el mandato de Dios en 2:16. Jehová Dios, interesante el nombre allá, Jehová Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es interesante porque en ese 2:16 la expresión todo es muy claro, pero ella suaviza su corrección al omitir la palabra todo. Por lo tanto, ella no es específica y prácticamente cambió la expresión original
del 2:16 al omitir esa palabra todo, de todo árbol. Entonces ella dijo de los árboles, el fruto de los árboles, pues como en una forma muy general. Y así que es lo que estaba tentando. O sea, estaba tentando contra la abundancia de Dios. O sea, le están diciendo, de ninguno de los árboles puedes comer, pero ella dice, sí, del fruto de los árboles, pero cuando quita la palabra todo, está quitándole ya, atentando en contra de la abundancia que la está rodeando, total, es una abundancia completa, ¿eh? Pero a la vez, fíjense, está atentando contra la generosidad de Dios, porque Dios le dio todo. Es interesante la generosidad de Dios, pero a la vez está atentando en contra de la provisión, la total provisión de Dios que estaba alrededor. Con la palabra todo, estaba diciendo, no es suficiente, o sea, siempre falta algo cuando Dios le había dado todo. No es suficiente, está atentando contra la suficiencia de Dios, o sea, aparte de Dios me hace falta algo. Y además está atentando contra el permiso de Dios para la totalidad de la vida. O sea, el todo implicaba, o sea, contaba con todo. Y ella quita la palabra todo. Y cuando quita la palabra todo, viene una inconformidad a su vida porque entonces le está faltando algo. La segunda frase que cambia es la palabra ciertamente moriréis. Esa fue la frase de Dios, el día que ves, ciertamente moriréis. Pero ella la cambia por la frase, para que no muráis. Cuando cambia eso con la frase, para que no muráis, hace más suave las consecuencias de la desobediencia. Y entonces pone en duda, así, la seriedad de esa advertencia que se le ha dado. Note bien, entonces primero omite la palabra todo y empieza una pequeña pizca de inconformidad. Luego cambia la frase, ciertamente moriréis, por para que no muráis. Y eso como que dice, no es algo tan malo lo que nos va a suceder, ¿eh? O sea, va restando. Y en tercer lugar, hay una exageración en la prohibición de Dios, o sea, hace una exageración, o sea, dice, y eso es un legalismo, ¿no? Porque al igual que lo hace la serpiente, le agrega la frase, ni le tocaréis, o sea, de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, ni le tocaréis, y es un agregado. Los agregados siempre son malos, o sea, caen en legalismo. Por eso es que tenemos que apegarnos a la escritura, como dice el hermano Benjamín, a Torah. Y eso es algo muy importante. Y cuando dice Torah no está hablando del Pentateuco, sino está hablando de lo que es inspirado, del mandato de Dios. Entonces es importante entender esto. Cuando nosotros le añadimos a la escritura, entonces caemos en exageración. Y eso es lo que hizo la serpiente, o sea, porque a veces condenamos cosas que la Biblia realmente no condena. Yo estaba viendo que incluso ayer que subí las felicitaciones, ya ahí por allá es paganismo, el 10 de mayo es paganismo, el festejar es paganismo por Tamuz y Semiramis, que es la madre, etcétera. No, o sea, ya vamos a, ni le tocaréis, o sea, ya hay exageraciones que necesitamos meditar bien, porque los plagios satánicos son muy, pues muy, seductores, que parecen que es lo que Dios dijo, pero no es. Ni le tocaréis, nunca dijo eso. 4. Usa el término general para referirse a Dios, que es Elohim. Y aquí con la frase, la mujer, cuando dice que Dios, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis. Usa la palabra Dios, solamente Dios, que es Elohim. Pero en el capítulo 2, y posterior a esta narración también, en el capítulo posterior, la relación de Dios que ahí se presenta, que es el tetragramatón Elohim, el nombre de Dios Elohim, Yahweh Elohim, o Jehová Elohim, o Jehová Dios, no solamente Dios, sino Jehová Dios, que es un nombre más personal, afectivo y relacional, que todo el capítulo 2 ha usado para hablar de la cercanía de Dios, pero cuando ella dice, dijo Dios, o sea, pero no es un nombre relacional con Jehová Dios.
Es interesante porque ya en esa expresión habla de un distanciamiento de su relación. O sea, y la forma como se refiere a Dios, ya no en su nombre de relación pactual, por así decir. Es interesante esto, esta expresión, porque ya se muestra un distanciamiento. Bueno, lo que se muestra claramente aquí entonces en esas cuatro deficiencias apologéticas, ¿no? De defender el honor o el nombre o imprecisamente, parcialmente la bondad de Dios, se muestra claramente que antes de la llegada de la serpiente, ya la actitud de la mujer estaba un poquito inclinada ya al de la serpiente. O sea, cuando la serpiente llega es porque ya había un trabajo previo, una inconformidad. Que el límite de Dios que les había mandado ya le estaba molestando desde antes. O sea, ya decir, estoy incómodo, estoy inconforme. Y esa chispa pequeña de duda de, ¿será cierto que Dios desea lo mejor para mí? O sea, ¿y por qué me prohíbe? O sea, que creo que no soy lo suficientemente libre. ¿Saben qué? Esa pequeña chispa de duda provocó su mortal caída. El mandato cuestionado, como dijo un teólogo, ya no es mandato original. Mientras tú cuestionas el mandato, ya ese mandato ya no es el original. Bueno, yo quiero abundar ahora en más medias verdades de la serpiente, porque aquí es un punto súper interesante y quiero poner 3 medias verdades de la serpiente que en ese diálogo de la respuesta de la mujer va presentando. Vamos a ver la primera media verdad, porque como dije al principio, la serpiente no presentó mentiras totales, sino presentó medias verdades. Y esto fue lo que sedujo a la mujer, las medias verdades. Y es la forma, el modus operandi de la infiltración, es con medias verdades. Téngalo presente, porque con una media verdad tú puedes negar una doctrina bíblica. Puedes estar negando una doctrina bíblica con una media verdad. Mira, cuando dice no moriréis, al decir no moriréis, hay una media verdad. O sea, sí, al instante, finalmente no murieron en forma física. Al instante, hay una media verdad. Pero esa prohibición no era una mera amenaza hipotética, como cuando se dice que para que no tropezcamos y caigamos, ¿no? O sea, no era algo hipotético, es decir, no puedes caer de la gracia, no, porque al instante sí hubo una muerte, al instante algo pasó al instante, una muerte que es más importante que la física, que era la espiritual, que ¿qué significaba? En toda la escritura del Antiguo Testamento está incluso presente. Significaba que se cortaba la relación de comunión con Dios. Y eso es algo muy interesante que está tanto en Job 7:21. Yo saqué varios pasajes donde sí muestra que la muerte espiritual es separación de la comunión con Dios. Es una separación de Dios. Job 7:21 así lo dice. Salmo 6:5, Salmo 88, 5 al 10. Salmo 88, 12, Isaías 38, 18 y 19. O sea, todos esos pasajes nos hablan de que la separación de la comunión con Dios es muerte espiritual. Y esta muerte sí fue instantánea. Así que ciertamente no moriréis fue una media verdad, porque físicamente no murieron. Pero lo más tremendo es que espiritualmente sí murieron en ese preciso momento. El hecho de que no haya muerto de inmediato en forma física, aunque cuando se le dice el día que conviene ciertamente morir, ahí se puede interpretar que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y en ese mismo milenio murieron, no llegó al segundo milenio. Pero, y precisamente porque habían comido antes de su caída, habían probado del árbol de la vida, según algunos entienden, y es la razón por la que pudieron vivir, en parte. Bueno, son teorías. El hecho de que no haya muerto de inmediato, de forma física, ¿qué cosa es? ¿Saben qué es? Es una prueba, es una evidencia temprana, tal vez la más temprana, de la gracia de Dios, que Dios siempre ha actuado con gracia. O sea, el hecho de que los esperó a que vaya teniendo el efecto, es parte de la gracia de Dios. Ya
quiere decir que él, con su gracia, empezaba a buscar una restauración para el humano caído, para el humano mortal. El significado implícito que estaba aquí de comer del árbol prohibido. El hombre, al comer esto, llegaría a ser un ser mortal. O decir, su destino al final será morir. Eso es lo que está implícito. Pero lo más fuerte era la muerte espiritual que en ese momento estaba pasando. Sin embargo, los efectos implícitos que era llegar a ser mortal y que su destino finalmente sería morir físicamente, lo que está puntualizando es que Dios toma muy en serio la prohibición, no era algo a la ligera, y además pone de manifiesto que empieza un conflicto entre la vida y la muerte, porque el hombre pues ya no podía comer del árbol que le mantenía con vida, y así es prácticamente obligado a experimentar la muerte. ¿Por qué? Porque al no comer continuamente el árbol de la vida, ahora se vio obligado a morir. Se vio obligado a experimentar la muerte, a no tener una vida sin fin. Así que desde el inicio, el humano en transitoriedad era un ser viviente. Y como tal, no fue creado con el don de la inmortalidad, ni siquiera con cuerpo glorificado. Esto es algo muy importante. La inmortalidad está relacionado con cuerpo glorificado. En este sentido estoy hablando de la salvación. No estoy hablando de una vida perpetua como en el caso de eterna de los casos de los inconversos, ¿verdad? Que no se le conoce como vida eterna exactamente, sino como una vida perpetua o sin fin. Pero si el hombre hubiera sido creado como un ser inmortal, con un cuerpo glorificado, sería prácticamente no un ser humano, sino un inhumano o un suprahumano, sino que prácticamente, sin embargo, entendemos que era un hombre mantenido con vida al comer del árbol de la vida. Porque era ¿qué? Un ser humano con este cuerpo humano. La única diferencia entre Adán y nosotros en su cuerpo de creación como humano es que él no tenía pecado en su genética. Es interesante eso, ¿no? Y estamos hablando de su genética espiritual y también en la totalidad de su ser. Bueno, la segunda media verdad que ahí presenta es: seréis como Dios o como los dioses. En algunos casos es comparado eso con los ángeles, por ejemplo en 2 de Samuel 14:17 y 14:20. Es interesante este pasaje porque ahí se le compara así, pero también como los dioses. ¿En qué sentido? Bueno, sus ojos fueron abiertos a una realidad inesperada y es prácticamente una oferta tentadora el decir que vas a ser como Dios, es decir, tú vas a ser tu propio Dios, nadie te va a mandar, tú vas a ser tu propio Elohim, nadie te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que debes hacer. O sea, es una oferta tentadora, una independencia, porque esto es lo que se está diciendo, que dice, seré como Dios, algo independencia, no necesito depender de Dios, yo puedo ser mi propio Dios. Desde luego con una idea de una ideología de la nueva era, desde luego eso queda muy claro, pero o tú vas a ser un Jehová Junior, ¿no? Como quieras entenderlo, un semidios. No necesitas que alguien te ordene, tú puedes hacer tus propios decretos y tú puedes, o sea, nadie está sobre ti, porque tú eres prácticamente quien se manda por sí mismo. No necesitas depender o a la voluntad de nadie más. Y es una oferta tentadora, como digo, porque está prometiendo una independencia de Dios. O sea, tú serás tu propio Dios. Nadie más te va a decir qué tienes que hacer. Y aunque es como Dios, fíjense, interesante, cuando Dios dice, el hombre es como uno de nosotros. Aunque es como Dios, no es Dios. Por lo tanto, no tiene la sabiduría divina para elegir y decidir correctamente todo el tiempo.
incluso hasta la vida eterna que de alguna manera nosotros los hijos de Dios recibimos, no, ni siquiera es inherente, sino es relativa, es decir, relacionado con Cristo, que al dejar a Cristo perdemos eso mismo, porque hay una relación continua. Entonces, era una media verdad, seréis como Dios, era una media verdad. Otra media verdad es sabiendo el bien y el mal. Y en esta media verdad también, porque la serpiente también presenta esa media verdad, puedes decidir, le está diciendo, tu propia moral. Cuando dice sabiendo el bien y el mal, aunque el término aquí, bien y el mal, es una cuestión que está implicando la totalidad, es decir, como cielos y tierra, es una forma de hablar de totalidad, el bien y el mal, o sea, vas a conocer todas las cosas. Pero en este caso, el bien y el mal, puedes decidir tu moral. El problema es que el ser humano no tiene la capacidad en sí mismo para administrar ese conocimiento y correctamente. ¿Qué es lo que hace? Al contrario, tiene ese conocimiento y lo usa pues prácticamente para administrar su destino o decidir su fin de forma autónoma, sin referente con Dios. Es decir, no me interesa lo que Dios piensa, yo tomo mis propias decisiones. Y este conocimiento prácticamente divino total, porque aquí el término conociendo o sabiendo el bien y el mal, el término aquí del conocimiento, que incluso aparece en el árbol del conocimiento, el término conocimiento aquí es el hebreo haskil. Y Haskell es un conocimiento divino total, es decir, por eso bien y mal engloba la totalidad del conocimiento. Y es lo que codició la mujer, ese tipo de conocimiento. El conocimiento divino total lo codició la mujer, porque es en Génesis 3:6 cuando dice que era codiciable para alcanzar el Haskell, que es un tipo de conocimiento divino, o sea, de la totalidad, el conocimiento total. Con esa forma de relativismo moral, de decidir, yo decido, como yo soy mi Dios, yo decido qué es bueno y qué es malo, el ser humano toma malas decisiones en obsesión de una falsa independencia, y con esa forma de decir, nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, puede provocar un gran sufrimiento en el mundo, en la tierra. Y de hecho lo hace. Ustedes pueden ver el conocimiento solo sin Dios, cómo ha creado tanto sufrimiento, hablando incluso de los inventos y todos los descubrimientos que se han hecho mal usados. Es la ciencia sin Dios, la ciencia sin amor, sin el amor que es el amor de Dios, puede provocar grandes desastres en el mundo, y lo estamos viendo a través de todo eso que se está haciendo, ¿verdad? Podemos presentar todas las acciones que se están dando que atentan en contra del ser humano. Entonces, prácticamente esto es un peligro. El hecho de conocer todas las cosas en manos de un hombre que no tiene una pizca de moral acorde a la deidad es algo completamente peligroso. O sea, al final vemos que la hermenéutica de la serpiente es la hermenéutica de la sospecha. Y ese es el modus operandi del enemigo. Fue tan exitoso este método, mis hermanos, que ni siquiera la serpiente intimó, ni siquiera le invitó a la mujer a probar del fruto. No, usted léalo y ve que no le hizo invitación. Aparentemente, ella decidió sola lo que tenía que hacer. Pero ¿saben qué? Fue bajo un engaño sutil. Entonces, cuando el hombre quiso adquirir justicia, hebreo arum, logró tan solo descubrir su desnudez, hebreo arumín. Quiso adquirir arum y descubrió arumín. Bueno, y esta es la razón por la que Dios dice en el 3, en el 3:22, y he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hay olam es vivir para siempre. Hay olam, o una existencia sin fin. Que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hay olam. Miren, eh, al abrir eh, el árbol del centro del Edén era el árbol de la vida. Eso dice Génesis 2:9. O sea, el árbol del centro
era el de la vida, no era el de la ciencia del bien y el mal, sino que ese estaba al lado, el árbol del conocimiento total, del jasquil, el árbol de la sabiduría que pertenece solo a Dios. Fíjate, ese es el jasquil, estaba al lado. Era el árbol de la prohibición para ellos, porque no tenían esa capacidad para administrar esa prohibición. Ahora, el árbol de la vida, de ahí que antes, como un paréntesis, de ahí que algunos eruditos dicen, o sea, no podía comer en ese momento. Ahora, el árbol de la vida tenía el poder de impartir existencia sin fin. Fíjate, a diferencia del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De hecho, el árbol era físico, desde luego, y poseía propiedades especiales. Y al comer del fruto del árbol de la vida, Adán y Eva podían continuar prácticamente su vida sin experimentar la muerte, porque hay una dependencia, o sea, el disfrute de una relación permanente como hijo de Dios se daba porque tenían el privilegio, mientras se mantenían obedientes, podían comer de ese árbol de la vida y que prácticamente los hacía dependientes de Dios, ¿eh? Así la vida en el huerto prácticamente era como disfrutar de la vida en el cielo. Pero eso es interesante, lo vuelvo a repetir para que recordemos la exposición de Apocalipsis 22:2. Así, la vida en el huerto era como disfrutar de la vida en el cielo, pero en cuerpos naturales de humanos, no en cuerpos glorificados e inmortales. O sea, prácticamente todo era perfecto. Y de haber mantenídose prácticamente obedientes, el Adán y Eva hubieran continuado ahí por siempre, dando sus hijos y todo, hasta ahora, y seguiríamos disfrutando de ese árbol de la vida, que después del pecado fue prohibido, ya no tenían acceso. ¿Por qué? Porque perdieron ese privilegio, perdieron incluso hasta, si quieres llamarle, ese derecho. Así que en tanto el ser humano viva en comunión y obediencia en el jardín, la presencia de este árbol no representaba para nada ningún peligro. ¿Por qué? Porque lo que daba es mantenimiento, era una forma externa de simbolizar la relación que había con Dios. O sea, tenían ese derecho mientras había esa relación con Dios. Al contrario, ellos tenían todo el permiso de degustar del árbol de la vida mientras mantenían esa relación con Dios. Pero una vez caído en pecado, el ser humano consciente de su mortalidad ya, que aquí viene el cambio de su condición pecaminosa y está contaminada. Todo su ser se contaminó, no solo su cuerpo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, todo su ser. En ese sentido engloba la totalidad. Todo su ser es proclive a partir de entonces a querer modificar su realidad. Es decir, que ahora el pensamiento del ser humano cambió porque él quiso modificar su realidad sin intentar restaurar la relación de armonía con su creador. O sea, quiere comer del árbol porque de hecho le ponen guardianes, porque él quiere regresar a seguir comiendo del árbol pero sin una relación con Dios. Y esto, como él ya no tiene el derecho porque le ha fallado a su creador, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Como vino esa mancha y quiero seguir viviendo, pero no quiero restaurar mi relación con Dios. Este es el punto clave de toda esta consideración. Yo no puedo vivir eternamente si no restauro mi relación con Dios, y por eso se le pone un guardián al árbol de la vida. Por tanto, perdieron el permiso de degustar del fruto del árbol de vida, y una vida sin fin en estado pecaminoso es un continuo esconderse de Dios, pero es algo peligrosísimo. Imagínate a un ser que es pecaminoso y que no va a morir, pero que tiene un potencial para hacer daño a todo mundo, ¿eh? Es algo increíble eso. En su estado de dependencia a Dios antes de la caída, la inmortalidad no era para el hombre una preocupación. O sea, no le preocupaba eso, era algo tan natural. Pero en su condición de independencia, ahora la inmortalidad se volvió una obsesión. Primero era su condición antes de la caída, después ahora, hoy la inmortalidad es una obsesión. El hombre no quiere morir, quiere seguir viviendo.
y lo está buscando a través de otras fuentes. La realidad es que la inmortalidad no le pertenece no la puede obtener por sus propios medios. Una vida sin fin, por ser prácticamente un ser que usa su capacidad de elección como si fuera Dios, su propio Dios, dictando sus propias normas morales que solo provocan sufrimientos. ¿Saben qué? Sería inaguantable. Nadie puede soportar eso. Sería insoportable. En este caso, pues prácticamente la muerte es una especie de bendición. En el caso cuando el ser humano ha sido contaminado por el pecado, la muerte se convierte en una bendición, no solo porque pone fin al trabajo, al sudor, a las lágrimas, a seres que sin fin están cometiendo pecados inaguantables, sino porque evitan la propagación infinita de decisiones antihumanas. Y esto nos va a llevar regresando a lo que es la vida. Así que prácticamente cuando Dios le prohíbe entrar de nuevo para que coma del árbol de la vida, en este caso, la muerte se convierte prácticamente en parte de la gracia de Dios. Cuando Dios le permite a este ser la mortalidad, ¿por qué? Porque pone fin a su trabajo, a sudor, a lágrimas, pero más que todo, evita la propagación infinita de decisiones antihumanas. Ahora, hay 3 pasos que condujeron al hombre a romper relaciones con su creador. El primer paso es que primero se convenció. Fíjense estos 3 pasos, para que ya con esto voy a terminar, en este minuto termino. Se convencieron de que sus propios caminos eran mejor que el de Dios. Sí, eso es lo primero, se convencieron de que sus propios caminos eran mejor que los de Dios. 2, se escondieron de él, se fueron apartando de él. Y tercero, trataron de justificar y disculpar su pecado de desobediencia, echándole la culpa a todo. Ahora, ¿cómo revertir estos pasos? Para construir de nuevo la comunión con Dios y tener derecho de nuevo al árbol de la vida, porque eso es lo que dice Apocalipsis 2:7. ¿Saben cómo? Haciendo precisamente lo contrario a estos pasos y en forma ascendente. Abandonar las disculpas primero y la autodefensa, eso se llama arrepentirse. Sí, es el primer paso. Quiero tomar de lado primero arrepentir. 2, dejar de esconderme y empezar a buscarle. Y en tercero, reconocer que los caminos de Dios son mejores que los míos. Fíjate, por eso es que la comparación luego que se hace en la vida espiritual del árbol de la vida, por ejemplo, tú lees Proverbios y vas a comparar en Proverbios como la sabiduría, la justicia, el deseo cumplido, la ley de la lengua apacible, se entienden en Proverbios 3:18, en Proverbios 11:30, en Proverbios 13:12 y 13, Proverbios 15:5. Todos ellos, los frutos incluso del árbol de vida es comparado con los justos, dice Proverbios 22:2 y Proverbios 22:14. Y participar de ese árbol implica plenitud de vida y vida eterna. Por lo tanto, hoy nosotros ya empezamos el disfrute. Ya tenemos de nuevo el derecho a comer del árbol de la vida. Y saben, por esa fe, un día, al final, tenemos la promesa de que vamos a participar. El paraíso perdido en Génesis va a ser nuestro cuando se cumpla Apocalipsis 22. Que Dios los bendiga. A sus órdenes, Pastor Salomón de la Cruz. Gracias, Pastor Benjamín, por darnos este espacio para compartir sobre el tema del árbol de la vida. Bueno, cuando dice hasta que venga la apostasía, y no quiero abundar más en esto, pero en el caso de la apostasía se tiene que entender primeramente como una referencia a una rebelión espiritual masiva que se da. El tema de la apostasía, que en ese sentido el afistemi que ahí se menciona, que es apostación, que es prácticamente un divorcio de todo lo de Dios y un alejamiento, una sociedad completamente apóstata. En este sentido, aquí no solamente como algo normal, sino como algo escatológico que está sucediendo, y una referencia a una rebelión masiva
Por eso se llama la apostasía, que es así como la gran tribulación, es un hecho concreto. Es un tipo de apostasía que incluye a todas las clases dentro y fuera del cuerpo de cristianos, porque a veces se concentra en el tema de los cristianos, pero que incluye una revuelta de judíos contra Dios, de iglesia incluso, si usted quiere, cristianos contra Dios, gentiles o naciones contra Dios, de cristianos profesantes contra Dios. O sea, es todo un cúmulo. Entonces, que es un periodo de enfriamiento entre los cristianos y que se lleva a cabo a través de la filosofía humanista centrada en el hombre y no en Dios. Prácticamente vuelve a reiterarse lo que es que el hombre quiere ser su propio Dios. Una sociedad que prácticamente apóstata va a caracterizarse por los 18 cualidades que presenta en 1 Timoteo capítulo 4 esa sociedad. Bueno, pero también hace referencia a la apostasía, una rebelión militar. O sea, no solamente la apostasía muchas veces la enfrascamos en la iglesia, no. La apostasía tiene dimensiones mucho más allá, en Israel, en las naciones, espiritual sí, pero también una apostasía militar o rebelión militar en un cumplimiento prácticamente de Ezequiel 38 y 39, donde viene prácticamente una apostasía en general, que incluso, por ejemplo, Robertson usa ese término apostasía, comenta acerca de Plutarco, dice que emplea de revueltas políticas en Primero de Macabeos 2:15, acerca de Antíoco Epífanes, que procuraba forzar a una apostasía del judaísmo para llevar hacia el helenismo. Entonces hay muchos conceptos del concepto de apostasía, pero también en Josué 22 se habla de los militares en el sentido de rebelión militar y espiritual. Entonces, no concentremos la apostasía a un aspecto nada más, sino que tenemos que ver las diversas dimensiones de esa apostasía, y parece ser que aquí ya prácticamente empieza ya a darse ese tema de la apostasía. Pero paralelo o posterior a la apostasía será manifestado el anticristo y se manifieste el anticristo. Entonces el anticristo, que prácticamente la revuelta agresiva y definitiva contra Dios en todos los aspectos, va a preparar el camino para la revelación del hombre de pecado. O sea, todo lo que había sido acción del misterio de iniquidad ahora se va a concretar. Entonces los dos conceptos, apostasía y hombre de pecado, están muy unidos. Es decir, la apostasía produce al hombre de iniquidad, y lo que el hombre de iniquidad hace va a constituir acciones apóstatas. Así que hay entre ellos prácticamente, como decir, se corona la apostasía o la encarnación de toda la maldad y todo el pecado y toda la rebelión en una persona. Entonces esto es algo muy importante, porque nos va a llevar a estudios de Daniel capítulos 9, 10 y 11. Esto es importante entenderlo. Incluso este hombre de mentira aparece en los rollos del Mar Muerto, en las comunidades del Qumran. Los salmos de Salomón retratan, por ejemplo, al general Pompeyo como el hombre de mentira. Calígula también es presentado así, quien intentó colocar su imagen en el templo de Jerusalén. Tito, que destruyó el templo en el año 70, que rindió cultos a la insignia de Vespasiano. Todos estos prácticamente acontecimientos, y de Antíoco Epífanes, son ejemplo de una escatología que le entendimos diferida, que se va cumpliendo en tiempos. Ahora las escrituras proféticas hablan de esto, porque dice que muchos anticristos han surgido. Así que es identificado con muchos epítetos. Aquí de hecho se presenta este personaje en el que va a aterrizar el misterio de iniquidad, que está preparando el camino del misterio de iniquidad con la apostasía, y que es precisamente llamado aquí, por lo menos, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se rebela contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces vamos a ver algunos elementos interesantes al respecto de este personaje que pues prácticamente se revela con estos epítetos. Se revela como el hombre de pecado,
ho antropos ten anomos. Es interesante que aquí aparece el término anomos que decía Harold, y se refiere a alguien aquí, el hombre de pecado, que vive, o sea, el sin ley, que siempre está al margen de la ley divina, creyéndose él mismo una ley en sí mismo, como en el principio en el hombre, que ya no necesitaba depender de una ley de Dios, porque ahora él es su propio Dios. Y si él constituye su propia ley, él dicta la ley, él es mismo su juez. Entonces aquí hay una antimería, en este caso usado un sustantivo por un adjetivo, dice hombre de pecado, queriendo decir el hombre pecaminoso en extremo, caracterizado por su condición pecadora. Su aparición o manifestación, que es interesante manifestación porque el griego es apocaliptein, de apocalipsis. O sea, su apocalipsis de este personaje es referido con el mismo verbo de la segunda venida de Cristo en 1:7 de este mismo según Tesalonicenses. Por lo tanto, es un plagio de la venida de Cristo, es un falso mesías, un antimesías, designando aquí el acto sobrehumano de ese acontecimiento, que no sabemos de qué manera es, pero que seguramente va a haber una manifestación tal vez de la mención de Apocalipsis 13, es decir, de una muerte y resurrección o una encarnación de este hombre de pecado, porque su advenimiento es por obra de Satanás. Interesante, reiterado aquí en los versículos 6 y 8. De ahí los paralelos entre él y el verdadero Cristo, porque ambos son revelados. Hay misterios sobre ambos, fíjate, es interesante. Misterio de iniquidad y misterio de piedad, ambos afirman su deidad, porque se siente a Dios como Dios. Implica esto que el hombre de pecado está oculto o disfrazado, como en 2 Corintios 11:13, porque si el ángel, el hombre se disfraza de ángel de luz, en alguna parte está disfrazado y será repentinamente desvelado, porque cuando dice y se revele o apocalipto, haga su manifestación, quiere decir que en este momento, si ya está en acción el misterio de iniquidad, en este momento está oculto, y que cuando se descorra el velo, que quiere decir Apocalipsis, entonces él se ubicará en el escenario mundial. Por tanto, se trata de un sistema, sí, pero también de un hombre que encabezará ese sistema. Por eso dice el hombre, el antropos, el hombre. Es interesante que aquí el término hombre, porque sí es cierto que hay un sistema que está operando y que y tiene su sistema, que está en acción, pero hay un antropos también, hay un hombre de pecado. Y aquí aparece también el concepto del hijo de perdición, que es Jogisteis Apoleias. Es interesante, porque no solamente es el anomos, sino que también es Apoleias, es el Apolión. Interesante porque con este hebraísmo, el hijo de perdición, se refiere a que está abocado a la perdición, como en el caso de Judas, y por metominia se refiere al hijo de perdición para referirse al mismo sujeto. Así que es necesario un hijo de perdición que va a la perdición tan pronto como surge, según Apocalipsis 17, 8 y 11. Tendencias anticristianas producen anticristos diferentes, y estos anticristos separados en el tiempo del fin hallarán su culminación en un solo individuo que los excederá todos en intensidad y a todos en un carácter malvado. Y el que se opone y se rebela contra Dios, tercera característica, se opone y se rebela contra Dios. El término aquí también es interesante porque es anti. Fíjate que aquí el griego es ho antikemeinos, y el anti se identifica como una actitud constante y se le describe como una especie de vicerregente de Satanás, a quien se le aplica el mismo epíteto en 5:14, con el participio que aquí es huperariomenos, que el prefijo huper, que quiere decir sobre, en favor, lugar de, y el verbo airo, quitar, levantar. Se describe la altura en el que se levanta a sí mismo este personaje, se opone y se rebela contra Dios, se levanta, se pone arriba, como si fuera Dios. Bueno, contra
todo lo que es Dios, es literalmente sobre todo, epipanta, lo que se llama Dios, todo legomeno teos, todo lo que se llama teos, u objeto de culto. Esto es interesante, se opondrá a todo lo que huela a religión, pero como pretexto para atacar a la verdadera religión, aquí es donde aborrecerá incluso a la ramera, va a atacar a la ramera, porque lo que va a promover es un satanismo abierto, porque van a adorar a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, aquí es interesante porque la idea prácticamente de reyes paganos convertidos en dioses es antigua, y eso es lo que aquí se está mencionando. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí se identifica el anticristo como un ser que se identifica como Dios y se eleva al lugar de Dios, que está opuesto a Cristo, que se pone en lugar de Cristo, y sus acciones que prácticamente están profetizadas en Daniel 9:27, como también en Mateo 24:15. Este es el mismo anticristo que se refiere primero de Juan 2:18, que aunque no es Satanás, es interesante esto que lo entendamos, sí se trata de una persona concreta, o en el mundo espiritual, un ser espiritual personal que lleva a cabo la obra de Satanás, y el anticristo prácticamente es un agente de Satanás. En este pasaje, este hijo de perdición es la bestia del Apocalipsis 13, que sale del mar Mediterráneo junto al que está sentado, junto al que está asentada la ciudad de los siete montes, la religión ecuménica apóstata, la Roma papal, con la que cuadra todos los colores del versículo 4. La cual va sentada sobre la bestia de Apocalipsis 17:3 y del 13:1. En otras palabras, el anticristo apoyará a la religión universal apóstata hasta que el imperio formado por el anticristo destruya a la ramera, y prácticamente ya no haya ni ramera, sino que él se exalte sobre todo. Se opondrá en cualquier forma de culto, entronizándose a sí mismo en el templo de Dios en Jerusalén. Prácticamente este personaje mencionado aquí en participio de género masculino en Marcos 13:14 es el que se siente en el templo de Dios. No se refiere a una imagen, sino a una persona. Así lo que hace es desecrar el reedificado templo judío al colocarse para ser adorado, proclamado con gesto y palabra de que Él es Dios. Todo esto, pues prácticamente era materia de enseñanza directa. Más de una vez, que dice él, ya el apóstol, mientras estaba con ellos, según el versículo 5, yo se los vengo diciendo. Por eso dice que entonces, mientras no sucede esto, mientras el tocatejón y jocatejón, el que y lo que lo detiene, no es quitado de en medio, no puede manifestarse. Y esto se va a manifestar hasta que Dios permita, es decir, hasta que en el tiempo de Dios sucede. Así que el que va a marcar la pauta para que esto suceda, al fin y al cabo es Dios, porque Él va a quitar de en medio aquello que lo detiene, y va a quitarse de en medio el que lo detiene. Interesante, porque hay el término cuando dice quitarse de medio, él, cuando se habla de él que lo detiene en género masculino, lo que habla es una ascensión propia con voluntad. O sea, se quitará de en medio por su propia voluntad del que lo detiene. Es interesante. Bueno, pues voy a continuar ahora dando una aplicación de lo que es la conclusión del árbol de vida que he expuesto en las exposiciones anteriores. Bueno, ese misterio de iniquidad que se ha ido desarrollando, que está en acción, desde la tentación que estuvo presente allá, porque a través de agentes, por ejemplo, ahí estuvo a través de la serpiente, pero ha tenido muchísimos agentes a través de los tiempos en el que ha estado presente, y finalmente va a tener un agente más, que es allí mencionado como la bestia anticristo. Ahora, vamos, sin embargo, a entender que todo esto va a llegar a un fin. Y es, ¿qué relación tiene todo esto con lo que es los plagios satánicos?
todas las relaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado y tener mucho discernimiento. ¿Qué es un plagio satánico? ¿Qué es una doctrina que Satanás ensucia para que su pueblo no la acepte? Es interesante eso, ¿verdad? Porque tenemos que tener ese discernimiento. Ahora, sin embargo, entre esto y la llegada del final, va a haber un proceso en el que Dios va a intervenir. Mira, participar del árbol de la vida, ya hemos visto, implica plenitud de vida y vida eterna. Eso ya queda claro. Y la descripción que vimos de la Nueva Jerusalén, de lo que sucede con el árbol en la Nueva Jerusalén de la eternidad, rebasa, es superior a las condiciones de vida, incluso del mismo milenio, del reino de Dios que se va a establecer pronto, que es conocida como la última dispensación o la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que así se le conoce en Efesios. Aún del milenio es superior lo que viene en la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, el cielo de Dios. Todo aquí es superior. Pero antes, antes que esto suceda, es necesario que se vaya desarrollando en acción el misterio de iniquidad hasta que este misterio sea enjuiciado y completamente destruido. Miren, cuando llegamos a la Nueva Jerusalén, vemos que todo es superior. De hecho, nos encontramos con entes inmortales, con entes glorificados ya, con cuerpo glorificado, que ya no necesitan morir, que ya están santificados de una vez y para siempre. Incluso el río del cual se nutre ese árbol de vida que hemos hablado, sale del trono de Dios y del trono del Cordero, de Dios mismo, en otras palabras. Y esto nos va a llevar a un entendimiento. Todavía no se ha cumplido. Aquí hay una lucha de los siglos hasta que terminen las dispensaciones de los tiempos, hasta que llegue la Nueva Jerusalén. Así que hay una distancia entre Génesis y Apocalipsis. Entre Moisés, que es el escritor de Génesis, y Juan, el escritor de Apocalipsis, solamente entre esos dos personajes intervienen unos 1500 años de distancia, entre el Moisés, que escribió el Génesis, y Juan, que escribió el Apocalipsis. Unos 1500 años de distancia, o 1600. Entre los eventos del Génesis en el Edén, con el árbol de la vida en el Edén, en la tierra, y el Apocalipsis 22, con el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, la ciudad cuadrada, intervienen por lo menos unos 7000 años de distancia. En esos 7000 años se desarrolla todo el conflicto de estos siglos terrenales presentes, podemos decir transitorios en las dispensaciones, porque después viene la eternidad. Llama la atención el hecho de que como en el principio encontramos a Adán y a Eva, su novia, en la inocencia del paraíso, luego tentados por la serpiente y expulsados del paraíso y alejados del árbol de la vida, pero no sin una promesa de un redentor que aplastaría a esa serpiente antigua que los engañó y que los hizo pecar y que los aplastaría en la cabeza, aunque ese redentor sería herido en el calcañar. Ahora, en Apocalipsis llegamos al final y encontramos a una serpiente antigua arrojada para siempre en las tinieblas de afuera, lejos del cielo nuevo, del nuevo paraíso. ¿Quién? Nada más y nada menos por el segundo Adán, o el postrer Adán, que es la palabra correcta, no es segundo, sino es el postrer Adán, el Señor del cielo, que ahora es el Señor del paraíso, el jefe de ese paraíso, que aparece ahora con su novia, la desposada, con su Eva, que ahora en un mejor paraíso, donde no penetra el misterio de iniquidad, no penetra, entre aguas mejores todavía, más, podemos decir, mucho mejores que los de las aguas de esos brazos de los ríos del Hiddekel, del Éufrates, y de los otros dos ríos que hemos hablado.
mucho más. Ahora es un río que sale del trono de Dios, del que se alimenta el árbol de la vida, que también está allí con todas sus propiedades salutíferas. Qué impresionante. No guardado ese árbol por ningún querubín, ya no custodiado por alguna espada de fuego ardiente, sino ¿saben qué? Ahora está disponible para todos los vencedores. De Apocalipsis 2:7. En mi conclusión digo que el antitipo en Apocalipsis excede al tipo en su cumplimiento. Sí, el antitipo que se da en Apocalipsis 22 excede al tipo que se dio en Génesis del árbol de la vida, porque ya en Génesis aparecía ciertamente un árbol de vida. Es el tipo en el Edén. Pero ahora parece ser que ahora en el cumplimiento del antitipo en la Nueva Jerusalén hay muchísimos árboles sobre la banda del río de un lado y del otro. Todos estos árboles son de la misma clase, llamado el árbol de la vida. O sea, esto es impresionante. Es lo más probable que entre los árboles que comían en el Edén, el hombre, estaba el árbol de vida, porque así lo dice Génesis 2:9, 2:16 y 2:17. El continuar con vida sin fin dependía de que continuaran comiendo de ese árbol. Esa era la razón por la que estaba en Génesis, que habiendo dejado de hacerlo ellos, al dejar de comer de ese árbol, que se los prohibieron, quedó expuesto a la muerte. Y aunque los efectos de haber comido de ese árbol en el principio del tiempo se manifestó en la longevidad de los patriarcas, quedó esa evidencia de los efectos de ello. Ahora, en la nueva ciudad, ya no será con ese propósito, porque ya habremos comido de ese árbol y estaré ahí como un testigo. Estaré ya también como un motivo para que no dejemos de glorificar a Dios, que Él nunca se olvidó. O sea, de Génesis a Apocalipsis, Él siempre estuvo un propósito, el propósito salvífico de todos los seres humanos, de aquellos que hayan depositado la fe por medio de la esperanza mesiánica. En la ciudad final ya dejará de existir el pecado, ya no habrá más muerte, por lo tanto, y por fin el propósito de Dios será consumado. Y es que grande es el misterio de la piedad, tanto así que el misterio de la iniquidad será olvidada, pero el misterio de la piedad será recordada por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga.